Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Continuamos con Cromática 2021, la celebración oficial del Día Mundial del Diseñador de nuestra Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Francisco Gavidia. Mi nombre es Miguel Hernández, soy docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Francisco Gavidia. Y pues primero que nada quiero agradecerles por acompañarnos una vez más. Esperamos que este webinar sea de mucho provecho para seguir alimentando su creatividad y poder pues seguir creciendo cada día más como diseñadores. Y bueno, este día tenemos un invitado muy especial, es pues el artista talentoso Oscar Kane. Oscar es un artista visual de nuestro país, reconocido por la creación de personajes, participando en diferentes proyectos, como por ejemplo la película El Libro de la Vida, entre muchos otros, y a la vez también se desenvuelve pues como docente universitario. Este día, Kane nos estará contando sobre el proceso de cómo diseñar personajes para animación o videojuegos. Ahora, nos quedamos con Oscar Kane y su webinar Haciendo los personajes. Es que, adelante, Kane, bienvenido. Hola, buenas noches, espero que me puedan escuchar y ver. Gracias por la invitación, para mí es un verdadero placer y honor estar con ustedes y una celebración más del Día del Diseñador Gráfico que fue ayer, entonces felicidades a todos los diseñadores, ¿verdad? Quizás por mi lado va hacia más la ilustración y diseño de personajes y es diseño pero llevado un poco como al entretenimiento. Y específicamente hoy vamos a ver el tema de diseñar personajes para narrativas que pueden funcionar para formatos de desde animación, videojuegos, ¿verdad? Cortos, series y un poco de lo que sirva para contar historias. Bien, quizás el formato va a ser, voy a ver como voy a compartir la pantalla y solo ahí me corroboran si llegara a haber algún problema técnico, ¿verdad? Ya sea audio o de imagen, que algo no se ve, me comentan que estoy compartiendo mi pantalla, espero que la presentación se vea. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver, el tema es haciendo los personajes. Entonces por ahí vamos a mezclar un poco el tema de hacer y ser, que básicamente lo que nosotros hacemos, a mí cuando estaba estudiando diseño gráfico, ¿verdad? Se hacen las reuniones familiares y generalmente se pregunta, ¿verdad? La familia que cómo le va a cada uno. Entonces yo me acuerdo que cuando yo les decía que estudiaba diseño gráfico, nos toca explicar la carrera, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿qué es lo que hace un diseñador gráfico? ¿De qué es esa carrera? Entonces generalmente uno les empieza a explicar y hay como unas ideas preconcebidas de que somos los que hacemos dibujitos, rótulos, e incluso a veces eso me decían a mí, hacer rótulos. Y yo les decía así un poco como aceptar, para no hacerlo más largo y complicado, les decía, sí, hago rótulos. Pero luego esto se fue moviendo a hacer muñequitos. Entonces todavía incluso es gracioso porque hay gente que me dice, pero ¿y qué es lo que hacer, verdad? Entonces yo hago un poco la broma de decir muñequitos. Entonces son muñequitos que se convierten en personajes y estos personajes son seres. De hecho es como un poco pensar, ¿para qué sirve ir al cine? ¿Por qué yo juego un videojuego? ¿O por qué voy a ver una obra de teatro?
Y básicamente en esta cuarentena nosotros nos hemos dado cuenta de lo importante que es todo el arte de entretenimiento de los catálogos de Netflix, Disney Plus y de todas las plataformas de streaming que nos han mantenido entretenidos, ¿verdad? Y por ahí nos han dado, digamos que mucho contenido de calidad. Entonces lo que nosotros hacemos como diseñadores es producir contenidos que van desde narrar historias con el uso de recursos audiovisuales, que son el uso de sonido, animación y movimiento, y de todo el proceso que hay detrás de esto. Probablemente hayan visto el making of o el detrás de cámara de alguna película, ya sea serie, largometraje o corte, y se van a dar cuenta de la gran cantidad de trabajo que hay detrás. Y les hago esta breve introducción un poco para las personas quizás que son ajenas a este tema de las producciones audiovisuales narrativas, y eso es un poco lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que vamos a ver haciendo a los personajes, y voy a empezar quizás diciendo esa parte que el cine de animación básicamente es como el cine de live action o acción real que se hace con personas que no son personajes, que no son actores. Es decir, el cine real representa locaciones y personas de verdad en una situación donde hay una estructura de narración, ¿verdad? La animación funciona igual. Lo único es que se hace a través de personajes ficticios, que generalmente pueden ir más allá que los humanos, ¿verdad? Pueden ser animales, extraterrestres, robots, criaturas que en el mundo en el que nosotros vivimos no podemos recrear a un dragón, o por ejemplo hacer cosas que no existen en nuestra realidad. Entonces se recurre a efectos especiales que tienen que ver con diversas técnicas, desde por ejemplo el que está King Kong versus Godzilla. Si ustedes han visto las primeras películas King Kong, por ejemplo, se hicieron con stop motion. Godzilla era una persona en un disfraz de caucho, de hule, destruyendo maquetas, y son las formas como también ha evolucionado el tema de los efectos especiales hasta llegar al tema de la aplicación digital, que ya King Kong vs. Godzilla actualmente está hecho con computadoras. Sin embargo, lleva un proceso de diseño, vamos a hablar de esa parte, y sobre todo los videojuegos de animación son producciones de arte que son narrativas y están vistas como entretenimiento, pero para mí es bien fundamental que estos muñequitos sean seres creíbles, y básicamente el talento, el arte que debemos desarrollar es que ese personaje conmueva, transmita o comunique las emociones y los conflictos que él va a vivir durante la historia. Entonces, si el personaje está bien diseñado y todos estos elementos funcionan, uno no lo va a cuestionar y no va a haber errores, sino que se va a meter en la historia. Entonces, para mí, el buen diseño, el diseñador no está ahí para explicarlo o para venderlo. El buen diseño es intuitivo, funciona muy bien, ¿verdad? Y básicamente le encontramos solución rápido. Bueno, en el tema de diseño de personaje, vamos a ver, por ahí estamos viendo unas imágenes de Los Increíbles, como una familia, ¿verdad?, de superhéroes diseñados que básicamente según sus características y su rol dentro de la familia tienen poderes, ¿verdad? Entonces, Mr. Increíble es el fuerte, es como el estable, la mamá es elástica porque le toca hacer un montón de cosas para mantenerlos unidos. La chica adolescente es tímida, ¿verdad? Tiene campos de fuerza e invisibilidad. Dash es el niño con mucha energía y que quiere bastante aventura, y luego está Jack Jack, que es básicamente el chiquitito que está como buscando o encontrando sus poderes, que es así como el travieso. En el diseño de personaje, básicamente lo que vamos a juntar es la parte de aprender a representar cosas visualmente, y la realidad, ¿verdad?, que nos rodea, y cómo las podemos caracterizar a partir de profesiones, edades, géneros. Es decir, si yo quiero contar la historia, por ejemplo, de un murciélago carpintero que está a punto de retirarse porque ya es mayor, ¿verdad? Entonces ahí tengo un diseño de personaje que realizar, ¿verdad? Entonces yo digo, si es un murciélago, si va a ser carpintero, qué herramientas va a usar, cómo va a trabajar, y cómo sería, por ejemplo, si este señor murciélago carpintero, por ejemplo, tiene una hija, cómo sería el diseño de una, imagínense que él tiene una hija que preescolar, que va al kinder de los murciélagos. Entonces, ¿cómo sería diseñar a un murciélago, en este caso de esa edad, con ese género, y cómo se vestiría y qué características tendría? Entonces, ese tipo de elementos son bien importantes a la hora de diseñar un personaje y los va a determinar la historia. Básicamente, en el diseño de personajes y en toda la parte de concept art y desarrollo visual, lo que va a mandar y lo que a los artistas debemos hacer que todo fluya y funcione es
para que la historia se pueda contar. Es decir, la historia es el corazón, la piedra angular o el fundamento narrativo. Entonces, si la historia dice que el personaje tiene un look cansado o que se ve fatigado porque, digamos que tiene años trabajando, el diseño lo debe reflejar. Entonces, ahí viene la parte donde los artistas, digamos que damos opciones de arte al director de arte o al director de la producción para poder ver si funciona para poder narrar lo que el director quiere. Vamos a ver primero algunos ejemplos de cómo podemos nosotros hablar de elementos básicos como figuras geométricas, color, siluetas, texturas para poder comunicar, que es un poco se preguntarán cómo empiezo a diseñar un personaje, y eso es un poco lo que quiero explicar para los diseñadores y para las personas que no son diseñadoras, que entiendan el proceso de arte que hay detrás. Y por ejemplo, en el caso de este es Baymax, de 6 grandes héroes, que es básicamente su figura geométrica es ovalada o redonda. El personaje, por su misma geometría, tiene una lectura, estos son lecturas universales que como seres humanos no nos las tienen que explicar, ya nosotros las comprendemos y nuestro cerebro las asimila así. Lo redondo es abrazable, es amistoso y tiende a ser como más apapachable. Y en ese sentido podemos hablar de personajes infantiles, por ejemplo, que al tener estas características hacen que los niños sientan ternura o de algún tipo de afecto hacia ellos. Entonces van a ver un mundo de animación preescolar o de videojuegos o de producción para niños, que hay muchísimo contenido en YouTube, por ejemplo, y la mayoría de las geometrías de estos personajes son redondas. Porque incluso nosotros cuando somos pequeños, estamos bebés, si usted ve en las manos de un bebé, los pies de un bebé, en geometría somos más redondos. Los ojos son más grandes, bueno, los cachetes, las piernas, los brazos, todo está en una escala pequeña. Incluso cuando vemos, no sé, un cachorro o algún tipo de, no sé, de mascota en pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser un perro como un pitbull o un rottweiler, pero si está cachorro, toda su geometría tiende a ser más redonda, entonces se tienden a ver tiernos. Entonces, si nosotros usamos eso para diseñarlo, podemos llevar al punto de poder generar representaciones geométricas que transmitan características de personalidad. Ya vamos a ver esa parte por ahí. Y también podemos hablar de personajes que representan conceptos, que pueden ser conceptos como la soledad, la muerte, pueden ser la luz y elementos que, como les dijera, que son abstractos. Por ejemplo, la muerte, ¿verdad? En casi todas las culturas está representada por la calavera y los huesos, que es básicamente lo que queda de nosotros cuando ya no tenemos vida y se convierte en un símbolo universal. Entonces, por ahí, por ejemplo, el símbolo de la Catrina, que es como una especie de representación, ¿verdad?, de la muerte en un personaje, y si han visto es ya un icono mundial, es decir, en Halloween, ¿verdad?, vamos a ver, además de todo tipo de frases, probablemente alguien disfrazado de Catrina, que es para mí ya una estructura que el mundo entero entiende y que viene de la fusión, ¿verdad?, de los pueblos precolombinos con la parte europea y la mezcla de cristianismo con la cosmovisión mesoamericana de la vida y de la muerte, y cómo, ¿verdad?, se conjuntaron para crear, por ejemplo, el Día de los Muertos. En el diseño, por ejemplo, la Catrina del Libro de la Vida es la representación basada en la calaca garbancera y en una representación que hizo Diego Rivera de esta Catrina, y de ahí se retoman estos elementos para crear este diseño, que es la representación de la muerte, y que no llega a verse como mala, sino más bien como una transición, ¿verdad?, como pasar de un estado a otro, y como el personaje es como una especie de... O sea, la muerte en estos relatos significa vida, y también es un paso, ¿verdad?, que honramos, por ejemplo, en el Día de los Muertos, cuando visitamos y honramos la memoria de las personas que ya no están con nosotros. Bien, quiero pasar a la parte de cómo empezar a diseñar un personaje. ¿Qué elementos son los más importantes? O cómo podríamos iniciar. Y básicamente el primero es la silueta. En todo el diseño, ya sea industrial, de producto, moda, podemos hablar de zapatos, podríamos hablar desde la silueta de tu teléfono, de la silueta de los tenis, de la silueta del escarabajo, de la combi, no sé, de un pickup, de un camión. Vamos a encontrar una identidad.
Entonces es bien importante, el primer paso para definir el personaje debe tener una silueta característica. Hay un término que se llama appeal y ese término está dado como para hablar del atractivo de un personaje que, por ejemplo, a veces anuncian tal actor va a personificar a un superhéroe. Entonces la gente empieza a especular, ¿verdad? Cómo se va a ver, incluso hacen fanarts o muchos artistas comienzan a caracterizar a tal actor y cómo se vería, incluso hacen teaser o lanzan así como trailer falso para que se viene la película de los Thundercats. Entonces sacan a Vin Diesel va a ser Pantro, que Brad Pitt va a ser Leonor, por ejemplo. Entonces les hacen cortan escenas de otra película y hacen los adaptes y ya te dan como una visualización de cómo ese actor se podría haber caracterizado. En ese sentido, básicamente nosotros queremos que los personajes se vean bien en pantalla y eso es bien fundamental, ¿verdad? Que el personaje tenga algo que atraiga a las audiencias y que haga que nosotros sigamos sus historias. Entonces, el primer paso es diseñar una buena silueta. De hecho, ese proceso se puede hacer básicamente, y aquí les voy a enseñar quiero ir dibujando un poco a la par, cómo se podría hacer y comenzarlo como decir, bueno, estoy aquí comentando de diseñar siluetas. Por ejemplo, ¿verdad? Yo recomiendo siempre lo que nosotros hacemos tiene que ver con estilo y ficción. El estilo es una mezcla para mí entre la figuración y lo abstracto. Por ahí es una representación del mundo, pero con licencias creativas de cada uno de sus autores, ¿verdad? Es decir, si yo veo un personaje como Mickey Mouse, es un ratón, pero si veo un ratón de verdad, hay diferencias bien marcadas. Entonces, eso va a depender de quién lo esté estilizando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar de, primero, como primer paso, inspirarnos en la realidad, y este es un proceso de research o de investigación. Significa que si yo, por ejemplo, tengo que diseñar un tacuacín, imagínense que tengo que diseñar un kaiju o un monstruo deforme basado en un tacuacín. Imaginemos que hay experimentos científicos nucleares en El Salvador y que las especies son mutadas y sufren deformaciones y se convierten en monstruos gigantes. Entonces lo primero que yo voy a hacer si estoy trabajando para un proyecto que es de eso, ¿verdad? Y me dicen va a ser, así como Kong versus Godzilla, va a ser Toro Monstruo contra Tacua Monstruo. Entonces se van a pelear y digamos que el escenario va a ser, no sé, el lago de Irupango y que ahí se van a dar el versus. Entonces, lo primero sería ver la realidad, ver cómo es la especie, ¿verdad? Entonces, ya una vez tenemos nosotros, voy a mostrar por acá unos ejemplos de mood boards y los voy a mostrar por acá. Esto sería investigar, ¿verdad? Recopilar imágenes de referencia que me van a servir para poder crear. Les voy a enseñar el tema por acá con las siluetas. Estas son siluetas, por ejemplo, de perros, que básicamente la figura reconocible, ¿verdad? Es un perfil, hay varios tipos de razas de perro acá, y este es un ejercicio interesante. De hecho, si quieren empezar a hacer diseños de personajes, yo recomendaría empezar a hacer siluetas. Las pueden hacer en base a 3 figuras geométricas principales, son las circulares, cuadradas y triangulares. Círculo es amistoso, es abrazable, es como buena onda. Cuadrado es estable, es fuerte también, tiene como hacer bastante la representación heroica o de reglas. Y luego el triangular es activo, ágil y también peligroso. Se usa mucho cuando un personaje es rápido, es como la forma de un rayo. Flash, ¿verdad? En su insignia lo tiene, y también lo podemos ocupar como puntas, picos, espinas o púas, y puede significar peligro para la audiencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esquinas, cuchillos o espinas, ya nuestro cerebro sabe que eso se asocia a algo que es peligroso. Entonces, acá, por ejemplo, esta silueta de este perrito de acá es esta versión un poco mezclando figuras triangulares y figuras ovaladas. Entonces, por ejemplo, esto nosotros lo podemos hacer con un lápiz y un papel, con un plumón. De hecho, cualquier tipo de, como les dijera, de herramienta desde análoga, digital o manual podría servir para poder nosotros hacer representaciones. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo este que están acá. Lo
primero siempre va a ser referenciarnos, ¿verdad? No se trata de crear de la nada. De hecho, no creamos de la nada, sino que nos inspiramos de otras ideas. Y por ahí hay una frase que me gusta que dice que el que esté libre de influencias que tire la primera piedra. Y todos tenemos algo, ¿verdad?, que nos ha inspirado. Y si no lo tenemos, hay que buscarlo. Estoy haciendo esta representación, lo estoy haciendo triangular. Entonces yo puedo jugar con estas tres figuras geométricas. Por ejemplo, es esa silueta de perrito. Y lo que estoy haciendo es representándola más con una figura triangular. Entonces yo puedo estar practicando. De hecho, son ejercicios que yo pongo en mis clases. Hacemos ejercicios de siluetas, les pongo modelos. Y en base a eso vamos haciendo una interpretación que la podemos hacer desde con un plumón, un pincel, con tinta china negra, por ejemplo. Se puede hacer con un lapicero, con un lápiz, y se puede hacer en cualquier superficie, que puede ser un papel, ¿verdad? Y ahí también lo podemos hacer en digital, que es un poco lo que estoy haciendo por acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar acá a rellenar. Y toda esa silueta debe ser reconocible. Yo debo, solo con la silueta, hacerle ver a la audiencia y entender de qué se trata mi diseño. De hecho, es bien importante que el diseño se venda solo y que no se tenga que explicar, sino que ya a partir de cómo se viste el personaje, si tiene una cicatriz o un tatuaje, nos empieza a comunicar. En este mismo proceso hay una, para mí, cuestión bien importante, que es la pareidolia, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos de a las figuras abstractas. Nuestro cerebro le da como una interpretación figurativa. Es lo que pasa cuando vemos, por ejemplo, nubes. No sé si se han puesto a ver en las palomitas de maíz las formas que tienen, y de repente uno dice, ah, esta tiene carita de, parece una calaverita, esta parece una nube, esta parece, no sé, una tortuga, y empezamos a encontrarle forma. Para mí, los diseñadores tenemos bien desarrollada esta habilidad. De hecho, incluso yo diría, por ejemplo, el piso de mi casa tiene como un efecto salpicado, que yo me acuerdo como chispeado, que cuando estaba pequeño me ponía a ver figuras en el piso y uno le encuentra, no sé, personajes, caritas, etc. Para mí esa habilidad es bien importante. Uno puede decir, pues estás loco, estás mal de la cabeza, pero al contrario, es bien importante para la creatividad. Esa habilidad pareidólica, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo manchas encima en la silueta. Espero que las estén viendo ahí. Y, por ejemplo, las manchas que tengo me están dando información, y esa información que yo estoy poniendo como mancha después se puede convertir en una sombra o en algún detalle que me pueda generar mayor información. Incluso estos procesos es bien chivo hacerlos sin borrar. Yo recomendaría, ¿verdad? Como tenemos esa como criterio de que si me equivoco debo borrar y está malo y me voy a juzgar y esto no sirve, y entra mi cerebro en un círculo vicioso de pensar, ya no puedo dibujar, y te entra la crisis existencial y te vas a querer dedicar a otra cosa en la vida. Pero para nada, ¿verdad? Hay que hacer más bien como un proceso de lucha mental. Y lo que estoy diciendo acá, por ejemplo, puedo ir poniendo información. Entonces puedo ir coloreando, y en la medida que yo vaya poniendo más líneas, voy a empezar a obtener info que puede convertirse en volumen, e incluso pudiera acá voy a. Y también les recomiendo, pueden usar fondos grises. El fondo gris tiene la ventaja de que se puede trabajar, por ejemplo, con un lápiz blanco, un lápiz de cera blanca, un Prismacolor blanco, un lápiz con té blanco, incluso un lápiz de yeso blanco, lapicero de gel blanco, y con eso podemos sacar luces. Entonces, sobre esta silueta que ya está definida y que digamos que representa bien a la especie animal que yo estoy haciendo, yo le puedo ir haciendo un trabajo de detalle. Entonces, por ejemplo, si yo digo el personaje quiero que tenga el pelaje más marcado, o quizás un poquito como más despeinado, o que se le salgan mechones, puedo ir haciendo eso, y también puedo ir trabajando. Ven, en la medida que voy poniendo más trazos se va generando una textura. Entonces ese proceso para mí es como bien intuitivo, pareidólico, como decir, voy a irme dejando llevar un poco por las manchas, y en la medida en la que vaya manchando, la misma figura se va a ir creando. Pero a mí hay algo bien importante, que empiezo a dibujar, y un poco por eso está diciendo ahora, ahí me avisan cuando sea la sección de preguntas, porque pierdo la noción del tiempo cuando me pongo a trabajar. Cuando me pongo a trabajar no hay aburrimiento, y se me ve el tiempo súper rápido. Solo me dicen, ya está la comida, ¿verdad? Y es como que, ya es la hora de cenar, digo, y todavía a veces
me hace falta terminar algo, pero es bien chido porque uno no se aburre. Entonces en eso sí me concentro bastante. Bien, en este proceso lo voy a dejar por acá porque si no me va a dar mucho tiempo, pero puedo ir ya generando información. Es decir, por ejemplo, le puedo ir poniendo acá volumen, como diciendo, este perrito, el pelo quiero que sea más esponjoso, o que sea más, como más voluminoso, más esponjado. Y ahí puedo ir diseñando. Entonces, con ese proceso de blanco y negro puedo diseñar. Y les quiero enseñar por acá, tengo un proceso de un par que ya están trabajados de esa forma. Este está hecho con cuadrados. Básicamente es este. Es este de acá, es esta silueta, solo que ya trabajada con este proceso que acabo de enseñarles. Este lo hice robot porque la figura geométrica cuadrada siento que es la que más funcionaba para eso. Luego, esta silueta, la tengo acá, se la voy a enseñar ya trabajada, es el mismo proceso que acabo de explicar. Una silueta en negro y luego información de valores de blanco encima para generar la volumetría. Entonces, es un proceso sencillo que se puede hacer con lapicero Bic negro o lápices grafito negros y un lápiz Prismacolor blanco o un Conté blanco, un yeso graso blanco o cualquier medio, incluso un corrector de estos chelitos liquid paper les pueden servir para hacer este tipo de procesos. Entonces, este sería como la primera fase, ¿verdad? Que es una fase sencilla. Y luego con este proceso de siluetas, que está por acá, explicado un poco de cómo podemos nosotros entender a un personaje de forma rápida, intuitiva, y también cómo estos van a crear iconicidad. Estos son personajes ya de la cultura popular, ¿verdad? Entonces no tenemos que explicar quiénes son, sino que ya nuestro cerebro los reconoce inmediatamente. Voy a poner el ejemplo de los Simpson. La familia Simpson, los 5 miembros tienen siluetas tan particulares y tan diferentes a todo Springfield y a todo el mundo de los Simpson que ellos nunca se pierden. Homero, Marge, el cabello de Marge es súper icónico, ¿verdad? El de Bart y el de Lisa y Maggie, que es el mismo, pero básicamente son súper identificables. Y en este caso, por ejemplo, podría, no sé, por ejemplo, poner a decir, identifiquen, no sé, por lo menos 5 personajes, ¿verdad? Ahí nos podemos poner a identificarlo fácil porque son legibles, reconocibles y tienen algo particular que los caracteriza. Ese es fundamento de diseño en silueta. Y luego viene la parte de las geometrías, que es un poco lo que ya comentaba, ¿verdad? Que circular amistoso, cuadrado, de hecho aquí en OPES está súper bien estudiado, y triangular es agresivo, rápido y ágil. Entonces cuando nosotros lo vemos en diseño, por ejemplo aparece este perrito en pantalla, y ya él no tiene que decir hola soy malo. Cuando aparece en pantalla tiene arruinado el traductor, el generador de la voz, y se mataba de la risa ver esta actitud súper mala y la voz al contrario va por otro lado. Entonces es súper chistoso. Entonces cuando estamos viendo esto, básicamente ellos ya nos están comunicando en su diseño cómo es su personalidad. Es obstinado, terco, y pues está en función de ayudar, le hace falta solo su medallita de ayuda a los adultos, y corre rápido, es ágil, y bueno, ahí vemos el contraste de las figuras. Y las geometrías son fundamentales. De hecho, yo diría que técnicamente, para mí, para hacer buen diseño de personajes, y hay que ponerse a hacer figuras geométricas. Cuando hay clases de dibujo, siempre hacemos el ejercicio, esto es bien repetitivo en mis clases de dibujo, que podemos hacer esferas, cubos, cilindros, conos en grises. Entonces, es incluso chivo poder hacer las figuras con cartón, o agarrar una pelota de esas de fútbol plástica, se le pinta spray gris, y se pone ahí en una superficie, ¿verdad? Iluminada, y uno lo empieza a dibujar. Entonces eso es bien fundamental, y ya voy a explicar un poco cómo puede servir. Por ejemplo, en el caso de los tiburones, tenemos la figura principal de Brusos, triángulos, ¿verdad? Desde la naturaleza misma, la especie animal ya lleva esa lectura. Si han visto Kung Fu Panda, ¿verdad? Ya han escuchado los golpes de Po. El Kung Fu de Po es redondo. De hecho, hasta cuando él pega, ¿verdad? Y el mismo sonido de la letra B, que hay una cuestión sinestésica que tiene que ver con, por ejemplo, este es un ejercicio bien común que quiero ver.
Estoy acá. Por ejemplo, este es un ejercicio de sinestesia. Y por ejemplo, si yo hago acá esto, y a esto le pongo una representación de un personaje, y si al contrario hago otro acá, esto lo voy a hacer con otra geometría, entonces uno le vamos a poner, este es un ejercicio visual bien universal y bien común que se haga, y se les ponen nombres. Voy a decir aquí un par de nombres. Voy a decir Buba y Kiki, o Buba y Caqueto, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería Buba y cuál sería Caqueto, por ejemplo? Que es una cosa bien, por ejemplo, de sonidos. Entonces, sinestesia es conectar un sentido con otro. Por ejemplo, imágenes que provoquen olores, sonidos que provocan imágenes. Como creativos creo que todos tenemos eso. Yo estoy escuchando música y mi mente me tira colores, formas, figuras. Y, por ejemplo, el sonido de la letra B, por ejemplo, es la misma, ¿verdad? Forma de la letra nos dice buba, es como hacemos la forma de la boca, entonces nosotros tendemos a asociar rápido que buba sería este personaje. Y luego si yo digo, por ejemplo, la K, ¿verdad? Entonces yo digo, por ejemplo, caqueto, ¿verdad? Me suena más a algo como que tiene como una especie de forma triangular, que tiene la capacidad como de penetrar o de entrar en otra figura. Bien, en la naturaleza vamos a encontrar miles de figuras geométricas y nosotros también podemos deformarlas o interpretarlas. Para mí esto es la realidad. Primero hay que empezar por aprender a dibujar la realidad. Esto es lo que yo he recomendado toda la vida, toda la gente me dice cómo puedo mejorar. Entonces, hace dibujo al natural. Hace dibujo al natural copiando, pero una copia de escáner, es decir, con tu cerebro y tu ojo al máximo nivel de atención, que cuando estés copiando estés estudiando lo que estás copiando. Si estoy dibujando a un perro, que mi ojo escanee la figura de ese perro y si yo he dibujado varias veces perros, va a haber un momento en que lo voy a poder dibujar sin ver y la gente viene y te da poderes mágicos y te dice, wow, sos súper talentoso porque lo hiciste sin verlo, y es porque uno ya tiene una experiencia previa y esa experiencia es la que te hace ser bueno, ¿verdad? Pero si nunca he dibujado un perro y me sale mal a la primera, es algo totalmente normal. Bien, este es un ejemplo de este modelo, pero en figura circular. ¿Y cómo se podría hacer, por ejemplo, este modelo ya geometrizado, pero con una mezcla de cuadrados con angulares? Entonces, ese es otro ejemplo por ahí que quería mostrar, y les voy a mostrar este otro con las referencias que puse al principio de tacuacines y de garrobos, que les decía por ahí de figuras geométricas. Este es un ejercicio que he hecho con estudiantes. Y, por ejemplo, hacer dos bocetos de tacuacines que tengan principalmente una geometría redonda. Serían como los tacuacines buena onda. Dos bocetos de tacuacines que principalmente tengan figuras cuadradas y dos triangulares. Y lo mismo acá con los torogoces. Les voy a enseñar por acá un par de ejemplos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, acá es el mismo torogoz inspirado en estas fotos, pero principalmente, por ejemplo, ya sea sus plumas, su pico, está hecho con formas redondas. Este, por ejemplo, es el mismo, es pero en su geometría está más reinando un cuadrado. Y luego en su geometría lo que tiene es más triangulación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si a mí me dicen, es una historia de puros torogoces, es un largometraje de torogoces salvadoreños que viven una aventura y de repente, no sé, hay unos torogoces más rápidos o más torogoces racing, y ahí los robots torogoces o los torogoces soldados, o de repente las mamás torogos, ¿verdad? O los torogos niños, o ahí que sean la representación de seres pequeños. Y básicamente con el uso de esas geometrías nosotros podemos crear ese tipo de diseños. Veamos, por ejemplo, con la de Tacuacín. Entonces lo mismo, basado en estas fotos, están por acá, están viendo ahí. Lo que estamos haciendo es la representación de figuras de tacuacín redondos. Figuras de tacuacín, pero geometrizado más hacia el cuadrado. Y las últimas en figuras triangulares.
Entonces con eso yo puedo estar generando de un mismo modelo diferentes tipos de características de estos agresivos o peligrosos. Estos los puedo hacer más amistosos y a los cuadrados los puedo llevar desde el mundo a ser más como estables o cuadrados. Entonces por ahí va la idea de la parte de las siluetas, que estos ejercicios para mí se vuelven como bien fáciles de hacer y solo, es decir, veo un modelo, una foto, lo puedo buscar en el teléfono, lo puedo buscar en la computadora, o incluso si no tengo estos recursos lo puedo hacer a mano y de la realidad puedo ver a mi perro o a mi gato, ¿verdad? Y ponerme a dibujar. Bien, sigo por acá con los diseños ahí de los personajes. También hay unas reglas de patrones que pueden ser el uso de patrones como pequeño, mediano y grande. Esto se usa mucho en muchos diseños, por ejemplo, a veces en los diseños de carros. Los silbines o en las vías llevan a veces esos patrones de una luz principal grande, una mediana, luego una pequeña. El diseño de personajes también se usa mucho esto. Por ejemplo, Po tiene un cuerpo grande, un cuerpo bastante grande, la cabeza de Po es mediana y las extremidades, es decir, por ejemplo, las piernas, van a ver que son pequeñas. Entonces esto hace que Po se vea caricaturizado. Y eso también a mí me parece fundamental en la animación, porque igual que la ilustración para mí, la ilustración y la animación son formas de representaciones de realidades de ficción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un panda tal cual, ¿verdad? Grabo un panda real. Pero si voy a contar una historia de un panda guerrero dragón que se quiere superar y no quiere cocinar como su papá, quiere hacer otra cosa, la estilización me va a permitir llegar a mostrar un personaje creado, ¿verdad? Que eso es para mí esencialmente el aporte del estilo. Que si yo quiero hacer algo real, hago una película. Eso me parece a mí importante y por eso es que la cámara capta la realidad. Y me parece bien chivo que, por ejemplo, en una ilustración de un cuento infantil yo vea diseños de animales, reinos y personajes, y para mí eso es lo que lo vuelve atractivo. Entonces Po tiene también esta estructura de diseño de pequeño, mediano y grande, que lo van a ver en muchos personajes. Y también hay personajes que representan conceptualmente, ¿verdad? A seres, por ejemplo, como la maldad o la oscuridad de la humanidad o el ángel caído. Y en ellos vamos a ver más el uso de figuras triangulares. Son como los malos de Disney, que por ejemplo los personajes malos de Disney tienden a ser casi siempre, por aquí tengo, es un poco el ejemplo de lo que estoy comentando, del estilo. Este es un panda real y estas son versiones, este es un kawaii que es puras figuras ovaladas. Y ese sería como una mezcla de la realidad, pero lleva estilización. Entonces, para mí es ese juego. Hecho, estilizar para mí es un tipo de arte y de habilidad que lleva tiempo desarrollar. Y hay gente que, por ejemplo, es muy buena haciendo la realidad, pero a veces, por ejemplo, les toca hacer ilustración infantil. Son otras las reglas de ilustración infantil. Yo creo que el hacer figuras naturales es la base de todo. Si uno sabe hacer bien dibujo al natural, va a hacer cualquier estilo. Creo que es algo bien, da una base para poder dibujar bien. Es decir, si yo puedo dibujar bien un cocodrilo real, hacer un cocodrilo simplificado me va a ser mucho más fácil. Para mí el estilo es esto, es el punto medio entre la figuración y la parte de la abstracción, ¿verdad? Que es un poco cómo funciona el mundo, cómo es una especie y luego cómo yo la interpreto para un público infantil, por ejemplo. Yo aquí hago, este ejemplo, esto es un cocodrilo de verdad. Pero si yo le quiero narrar a un niño un cuento de un cocodrilo que quería aprender a leer, por ejemplo, ponerle una imagen como esta a un niño de 5 años puede ser demasiado fuerte. Y entonces por eso es que nosotros acudimos a elementos de diseño como saturación de color, figuras geométricas redondas, pero que en el arte también el público objetivo se sienta conectado. De hecho, yo diría, los artes son como los públicos objetivos que los consumen. Si ustedes ven cómo son los personajes del anime para adolescentes, o si ven historias de vampiros para adolescentes, o doramas, tienen la complexión física que uno tiene a esa edad. Entonces yo cuando veo, incluso a nivel genético, ¿verdad? Este es un tipo de relato con el que yo no me identifico, porque ni soy así, ni tengo esa edad, ni vivo ya esos problemas. Y eso tiene que ver como, por ejemplo, un adolescente viendo una caricatura de un preescolar que, por ejemplo, le están enseñando los días de la semana. Entonces un adolescente que ya sabe eso, digamos que ese tipo de relato no le puede llegar a interesar tanto. O una historia de adulto que
imagínense un adulto de una crisis de los 50 años, un adolescente que todavía no está lejos de llegar a eso, no le va a interesar un tipo de contenido. Entonces siempre me parece importante que nos vemos proyectados en esos personajes de los contenidos que consumimos. Por eso tenemos un personaje favorito, una serie favorita, porque sufre los conflictos parecidos a los que nosotros sufrimos. Y aquí lo que les quiero mostrar es el uso de, por ejemplo, en una misma especie, como un cocodrilo, podemos hacerlo con óvalos para que sea chistoso, simpático. Luego podemos hacerlo con una mezcla, ¿verdad?, de triángulos, óvalos, incluso algunos segmentos cuadrados. Y todo esto aporta para que el diseño del personaje vaya en función de mi historia. Incluso también, ¿verdad?, puede ser en estas razas de perro, ¿verdad?, divertido, redondo, ágil, peligroso, triangular, y este es estable, pesado y fuerte. Entonces las mismas geometrías me van diciendo los personajes por su look o su parte visual cómo son ellos. Y luego podemos hablar de un montón de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los malos Disney, que generalmente tienen figuras triangulares, puntiagudas, y ya te dicen que son malos. Hay excepciones, por ejemplo, Lotso de Toy Story 3 es todo lo contrario a eso, no cumple con esa regla. Creo que son los más peligrosos porque son los que menos malos parecen y son los que terminan siendo como conspirativos, ¿verdad? Que cuando se presentan y dicen bienvenidos a Sunnyside, se siente bien chivo, pero luego es malo, ¿verdad? Y tiene un plan maligno detrás. Bien, vuelvo por acá a esta parte, que es la de las siluetas, que es cómo poder hacer diseños de personajes. Y vuelvo acá con Samurai Jack. Aku es el mal, triangular, la oscuridad. Samurai Jack es la luz. Y también nos gustan esos binomios del Yin Yang, ¿verdad? La luz y la oscuridad son las combinaciones perfectas. Sith, Jedi, ¿verdad? Cobra Kai, Miyagi-Do. Y siempre están como esos dos bandos, ¿verdad? No sé, como caos y orden, y luz, día, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estos son algunos ejemplos de eso que acabo de mencionar, de las geometrías y la parte de proceso, ¿verdad? De concept, que básicamente resolver y dar propuestas al director, dirección de arte, para ver cómo el personaje puede funcionar para la historia. Se imaginan, esto es un arte de Ralph el Demoledor, concept de diseñadores de personajes, y este se ve bien agresivo. Entonces es un tipo de personaje que si le da una palmadita, ¿verdad? Vanellope la mata con esas púas. Y básicamente si ven el diseño final de Ralph, no es totalmente peligroso malo, es fuerte, pero también él tiende a ser como un malo bastante bueno. Y luego también podemos hablar de otros aspectos. Desde acá yo estoy haciendo el diseño, digamos que funciona trabajarlo en blanco y negro, en el sentido en el que el color a la hora de diseñar no es indispensable, porque nosotros podemos hacer una representación en blanco y negro y ver si el diseño funciona o no. De hecho, el color viene a fortalecer un diseño, pero un buen diseño funciona en blanco y negro. Es un poco como lo que sucede también con los logotipos y con siluetas y como un montón de figuras. Entonces, antes de llegar al color, quiero nada más explicar esta parte de, por ejemplo, ¿verdad?, la realidad como forma de punto de partida. Esta modelo, hice esta versión, esta es una versión de la modelo, pero en óvalos y en una figura redondeada. Es como digamos que podría ser un personaje de luz, amistoso, amigable, y luego de la misma modelo una versión triangular, que es la misma modelo pero con una actitud, digamos, más de maligna, que también al fin y al cabo los puntos de vista del bien y el mal son subjetivos, y hay una frase por ahí de Nietzsche que me gusta, que es la diferencia entre los buenos y los malos, sencilla, ¿verdad? Es que los buenos siempre somos nosotros. Entonces cuando uno cuenta una historia, el bueno sos vos, porque desde tu punto de vista, y luego siempre el malo es el otro, ¿verdad? Y esa es la naturaleza de cómo vemos las cosas. Entonces podemos hablar de protagonistas y antagonistas. Casi siento así como medio feo decir buenos y malos, porque para mí una buena historia se mide por la calidad del villano. Para mí las grandes historias son las que tienen los mejores villanos.
Y para mí incluso las grandes historias son aquellas donde los personajes no están bajo la etiqueta de buenos o malos, sino que básicamente es el cumplir un objetivo. Entonces eso me parece bien chivo, que el personaje más allá de ser del bien o del mal, que el personaje tiene como un código, ¿verdad? Y unos valores. Entonces acá es un poco explicar eso. Yo recomiendo siempre dibujar la realidad, o sea, el primer paso, ¿verdad? Dibujar la realidad y luego ponernos un poco a experimentar con estas claves que les estoy dando. Les voy a enseñar otro ejemplo en geometría. Este es un ejemplo acá de un boxeador, que digamos que es el boxeador como persona normal, natural, ¿verdad? Anatómica. Y luego esta es una versión interpretada de él como dibujo. Hay dibujo gestual, por ejemplo, que lo recomiendo mucho, que es ponerse unos, no sé, 5 minutos, por ejemplo, poner un modelo y ponerse a dibujar ese modelo y registrar información rápida en 5 minutos. Eso sirve un montón para aprender a soltar la mano y no usar borrador y tener un lápiz, incluso hacerlos con lapicero, le ayuda a uno a tener más confianza. Voy a quitar este y luego les voy a mostrar, este sería una interpretación de este boxeador, pero con figuras triangulares. Ya un poco con actitud, como que el boxeador está, como les dijera, como un boxeador agresivo triangular. Entonces esto es lo que hacemos básicamente al caricaturizar o al estilizar. Entonces para mí es esa parte, cómo yo agarro la realidad y cómo le creo un interés visual que haga que mi audiencia se interese por un personaje. Me pasa mucho con los videojuegos. Siempre tengo mucha influencia de Capcom, de Street Fighter, porque Capcom para mí siempre tuvo los mejores artes en sus videojuegos. Hay gente que, como los programadores, por ejemplo, hacen la programación, la ven desde números y códigos. Y nosotros como artistas lo vemos desde color, ¿verdad? Es decir, el color tiene un código, así a nivel de bits y todo el tema informático, pero me parece bien importante como el arte, es decir, un juego, por ejemplo, tiene que tener un montón de aspectos para ser bueno. Y para mí uno de ellos es el arte, también las historias, ¿verdad? Historias muy malas, con arte bien chivo, pero sí me parece importante ese balance, ¿verdad? Es como un buen concepto con un buen arte. Un poco lo comparo como gente que es hermosa por fuera, pero no tan hermosa por dentro. O gente también que es interesante y luego que no cumple con los cánones de belleza, ¿verdad? De lo que nos exige la sociedad. Pero sí me parece importante, ¿verdad? Que yo pueda hacer uso de estas geometrías. Le puedo enseñar este otro, el mismo boxeador, pero cuadrado. Entonces, un poco para ver el contraste, ¿verdad? Este podría ser del mismo modelo, un boxeador más ágil, más rápido, más peso pluma. Y en este caso, por ejemplo, decir, quiero que el boxeador sea más pesado, más no sé, como de una pegada más intensa o más fuerte. Entonces esas son fórmulas que nosotros podemos usar. Luego otra puede ser que el boxeador se vea más amistoso, que es un boxeador pero que es súper buena onda y que sus golpes se sientan suaves y redondos. Podría ser una versión redonda, ¿verdad? Que ya sería cumpliendo con lo que me está pidiendo en el otro ejercicio, en el que acabo de mencionar. Le puedo enseñar un poco de aplicación de esta parte con un modelo, ¿verdad? Realista, es decir, la interpretación realista, o hacer un dibujo que lo recomiendo como para ir estudiando la figura, la forma. Luego podemos hablar de una interpretación ya cartoon, caricaturizada, en donde ya me baso en esto, pero empiezo a crear una deformación. Y que es esa parte para mí como, no sé qué tanto lo menciono, pero cuando, por ejemplo, en ilustración está el tema del estilo, y mucha gente anda buscándolo. El estilo es un poco como la personalidad, que es como el artista que quiere encontrar esa voz propia, sobre todo ahora que estamos tan saturados de imágenes y de tantos artistas. ¿Cómo te diferencias de otro, verdad? Porque yo uso colores saturados. Yo me diferencio porque todo lo hago en verdes, o mi sello de estilo es porque siempre uso tales colores, ¿verdad? Entonces empieza a volver como una especie de sello de identidad. Le voy a enseñar por acá. Esta es versión. Cuando creamos, tiene mucho que ver el presupuesto y el formato o el medio para el cual va el proyecto. Si es un videojuego con limitantes, si la producción, digamos que uno generalmente ve juegos AAA de compañías superpoderosas y hay millones de dólares detrás de eso.
Entonces, por ejemplo, nosotros aquí somos indies, querramos o no querramos, si producimos animación y juegos, somos indies por nacimiento, por genética ya somos indies, porque no pertenecemos a compañías mainstream gigantes como Pixar o, no sé, Konami, etcétera, sino que nosotros, los estudios pequeños que hay acá en El Salvador y en varios países del mundo, estamos intentando hacer nuestras historias con los recursos que tenemos. Y eso nos hace hacer arte atractivo, pero que no, para mí es bien importante ubicarme en que yo no voy a hacer un videojuego igual al que va a hacer Blizzard o igual a un juego que va a ser una compañía que tiene millones de dólares detrás, versus yo que soy mis 3 amigos haciendo un juego sencillo, ¿verdad? Y uno de ellos programador, otro es diseñador gráfico, y el ilustrador a veces solo es uno. Entonces es bien importante que haya un estilo que funcione y que sea animable, que sea programable y que en el nivel de capacidad que tengo de presupuesto y de recursos se pueda lograr. Entonces para mí es bien importante que el arte que yo estoy haciendo funcione. Si es para animación, qué tipo de animación va a ser, si va a ser 2D, si va a ser digital, si cuadro a cuadro, si stop motion, si 3D, y cómo esto se puede construir y ser viable de producir. Porque cuando ya estamos animando, nos damos cuenta que menos es más, y a veces también tiene que ver con el tipo de programa en el que se va a hacer, o de todos estos factores que he comentado, que a veces uno se queja y dice, puy, es que está bien feo el arte, pero hay un montón de razones técnicas detrás. O incluso cuando estamos trabajando en un proyecto es bien común que nos pase. Entonces este es un ejemplo, ¿verdad? De este modelo, pero aquí ya caracterizado un poco con un nivel de formación. Quiero por acá, bueno, les quiero enseñar por acá otros ejemplos de figuras circulares. Pueden ser, por ejemplo, para niños, más amistosas, amigables, y luego también cómo podemos irlas integrando a que los diseños puedan llegar a ser agresivos, peligrosos, amistosos o simpáticos para un público infantil, por ejemplo, y con este uso de esas geometrías y todos estos aspectos que les he comentado se puede alcanzar. Básicamente podemos diseñar a partir de cualquier cosa. Por ejemplo, me gusta a veces hacer como un poco improvisar y hacer repentina, de mezclar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es bien divertido, es como hacer asociaciones forzadas. Yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con los recursos que tengo en donde estoy, y uno siempre sueña con más, pero solo tenías eso. En la pandemia pasaba, es como, puya, no fui a comprar y necesito más material, entonces lo que tenés es esto. Yo me acuerdo cuando era estudiante, en la madrugada haciendo parciales y tareas, y era, bueno, con lo que tengo aquí tengo que resolver porque el parcial a las 7 de la mañana se entrega. Y me acuerdo que reciclaba cartón y un montón de cosas, y te pones creativo y te salen cosas chivas, incluso en el cine, y un montón de proyectos son así, ¿verdad? Que de repente hallaron algo barato y le vieron cómo hacerlo atractivo. Entonces este es un ejemplo de una mezcla por acá de lagartitos mezclados con Rockstar, por ahí este es el guitarrista me inspiraba aquí en Guns N' Roses, y como de eso podemos crear nosotros una fusión de un personaje. Y hay otros ejemplos también, que es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Estudiar la naturaleza, ver su geometría. La naturaleza para mí es la máxima diseñadora, ¿verdad? Es producto de que todo funciona, y todo funcional en las especies, ¿verdad? Que el camuflaje, que los colores, que hay especies animales que tienen tal color porque hace que su depredador o el que está arriba de él no lo vea, o eso le ayuda a camuflajearse con su entorno, etc. Y también podemos hablar yo creo que esencialmente, yo hago mucho maquetas, y creo que una de las cosas más importantes de la maqueta es que sea lo que sea el personaje, se sienta creíble. Que sienta yo no que es un muñeco. De hecho, esa palabra también es ofensiva. No son muñecos, son seres. Y por eso cuando le puse el título es que son seres los que hacemos. Básicamente no son muñecos, son seres. Y cuando los estamos diseñando, para mí te conectas, incluso llega un punto donde te llegan a gustar
según el proyecto en el que estás o lo que estás haciendo, hay personajes que te gustan más que otros. Pero si este me gusta, lo cuidas más, incluso los protagonistas pasa eso mucho, que tienen un tratamiento de diseño mucho mayor, porque los diseños deben ser muy buenos. Entonces cuando uno ve el traje del nuevo Batman o cuando ves el diseño del nuevo Batimóvil, entonces hay todo un equipo de diseño detrás para que eso se vea así en función de una historia. Y que a la larga no es un tipo disfrazado, ¿verdad? Sino que es el superhéroe oscuro, ¿verdad? Que para mí es el más chivo de todos los que existen, porque es humano, porque no tiene poderes y por eso mismo es chivo. Y básicamente es cómo conectarse esa parte de comunicar sentimientos a través de trazos. Entonces, para mí, por ejemplo, la animación es de lo más chivo del mundo porque junta escritura, junta foto, junta cine, junta pintura y todo funcionando en un solo producto. Y es por eso que se tiene que hacer en grupo, ¿verdad? Hacer animación individual se puede, pero bien, bien sacrificado. Estos son ejemplos. Kiwi Yoga, relajado, un mango ahí como freestyler urbano, y este es una abuelita licha, que están basados en estos tres. Entonces, como también de cualquier elemento que puede ser desde una comida, ¿verdad? Podemos convertirlo en un diseño. Y les está diciendo la parte del color, que básicamente el color, voy a poner el ejemplo, si quieres pegar y llamar la atención, usa colores saturados, primarios y secundarios. Eso incluso para mí es como, querés despegarte de los demás, usa colores encendidos, neones si podés. Por la misma naturaleza del color va a llamar más la atención. Como que imagínense, tengo a 40 tipos vestidos de gris y de repente yo llevo vestido de verde fucsia, voy a llamar la atención. Y también, por ejemplo, si voy a un concierto de black metal, y de repente yo voy vestido full color, ¿verdad? Con mi camisa hawaiana tropical, voy a contrastar totalmente, voy a llamar totalmente la atención y es también una fórmula que te puede ayudar a destacarte sobre los demás. Entonces, los diseños de personajes mainstream o que son más pop, generalmente son colores primarios. Los Minions, los Simpsons, Bob Esponja, llevan o amarillo, o azul, o rojo. El Rayo McQueen de Cars. Y no sé, por ejemplo, yo puedo empezar a preguntar, ¿verdad? Ejemplos de personajes que usen estos colores. Superman, el Capitán América. Pero excedida la cantidad de personas, los personajes más importantes generalmente llevan esta paleta de color, o primaria o secundaria. Y son colores que atraen al público, se ven bien en merch, en juguetes, en camisas, en figuras de acción. Y me parece que si yo, por ejemplo, quiero competir o llamar la atención, porque la fórmula de usar colores saturados y sobrecargar de información llama la atención. Entonces es como querer destacarnos, ¿verdad? Sobre todo en esta época donde hay tanta saturación de imágenes. El color básicamente, después de que está definida la silueta, la estructura de un personaje, va a venir a reforzarlo, hacer que se vea hermoso, ¿verdad? Funcional, y que narre. Y a mí me parece bien importante que todo el diseño es pensado, el diseño es pensado, hay una gran quema de neuronas. A mí me parece bien, es un proceso largo, difícil también, de mucha investigación. De hecho, para mí siempre un proyecto es una batalla, es el viaje del héroe. Cuando uno hace un proyecto, uno comienza feliz, con gran actitud, pero en la medida que el proyecto se va complicando, vas entrando al conflicto, descendes a los inframundos, ¿verdad? Y luego te aparece un mentor o un asistente, alguien que te ayuda a vencer al antagonista y viene la entrega del parcial, la entrega del proyecto, o el cierre, y luego viene la esperanza y el amanecer, ¿verdad? Como esta escena de las dos torres, cuando Gandalf le dice a Aragorn, dice, no me acuerdo, pero le dice al amanecer, no me acuerdo si del quinto o del sexto día, le dice, observa hacia el oriente, le dice, y es cuando después de toda la batalla de las dos torres, la parte más oscura de la madrugada casi están vencidos y justamente va saliendo el sol y la esperanza, ¿verdad? Y vienen todos los guerreros que fue a traer Gandalf y esa escena es épica, ¿verdad? Súper chido. Y la misma psicología del color, por ejemplo en Street Fighter, este personaje, si yo pregunté qué país es,
Y Street Fighter usó mucho los estereotipos iconográficos de las naciones. Es un juego que es intencionalmente estereotípico. El Guile, el soldado gringo, es bandera de Estados Unidos, le encanta el café americano, es como un tipo que cumple con todos los clichés. Imagínense si hubiera un personaje salvadoreño en Street Fighter, por ejemplo. Entonces yo no sé, sería chivo diseñar uno, pero por poner el ejemplo del indio Cuscatleco, si lo han visto en el fútbol, pero el indio Cuscatleco es el salvador en la bandera y en todo lo que él anda es el país hecho una persona. Ryu está pensado para representar a Japón con sus colores. Y también estos colores pueden representar la naturaleza, ya sea del bien o del mal del personaje, y representar ideales, naciones, política, propaganda, que es también lo que llegan a ser muchos personajes que representan eso, ¿verdad? Es como la mezcla de colores. A veces, por ejemplo, en Rocky 4, es una cosa propagandística. Rocky representa a los Estados Unidos. Iván Drago es la representación maligna, ¿verdad? Del super soldado con esteroides y super máquina, que es un asesino, ¿verdad? Entonces está representado con los colores rojos. Y luego Rocky es el color de América, ¿verdad? Entonces, como David contra Goliat y esa narrativa de propaganda que hay detrás. Y por ahí hubo un Capitán Centroamérica, ¿verdad? Que por ahí tuvimos. Y bien, los diseños de personajes llegan a un punto bien importante, son como si han hecho un manual de marca o un logotipo y un brand book y le han puesto, uno pone restricciones, reglas, usos correctos, usos incorrectos. En este caso con los personajes es lo mismo. Cuando ya están diseñados y uno llega a un proyecto, no lo puedes cambiar. Tenés que apegarte a proporción, calidad de línea, pantones y reglas que ya no las puedo cambiar. Sobre todo porque los proyectos de animación videojuegos se hacen por equipos. Entonces, si, por ejemplo, en un episodio de Los Simpsons, yo dibujo a Homero de la forma como a mí me da la gana, es fuera, así, totalmente despedido, porque ya hay una línea gráfica a eso. Entonces cuesta bastante seguir reglas. De hecho, al dar dirección de arte, una de las cosas más difíciles es hacer que los artistas logren lo que el equipo quiere. Entonces eso se da mucho, que a veces hay un artista en los grupos, uno dibuja anime, el otro es grafitero, el otro quiere hacer realismo, y luego está el que quiere dibujar Cartoon Network, el otro tiene un estilo CalArts, y resulta que el proyecto no es ninguno de esos estilos. Entonces es interesante como encontrar el look de un proyecto. De hecho, es bien difícil. Y cómo hacer que los artistas trabajen en función de ese look y de esas reglas que se imponen. Bien, esto es por acá un poco lo que quiero presentar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna duda. O algo también que, no sé, de tiempo como voy, que estaba hablando bastante. Pues, perdón, Kevin, por el momento no hay ninguna pregunta, pero si gustas, pues termina ahí con el ejemplo que vas a darle a los chicos y podríamos pasar a la parte de las preguntas que pudieran tener. Así es que cualquier pregunta la pueden ir escribiendo ya en el chat, chicos. Será un gusto para Kevin pues, poder responderlas. Gracias. Sí, de hecho, si quieren solo explico esto. Estos son expression sheets. Cuando digamos que un diseño de personaje ya está hecho, pasamos al acting, que sería cómo él reacciona, cómo llora, cuando está deprimido, o cuando está alegre, cuando está enojado. Y este es otro arte. Este es para mí cómo lo pones a actuar. Porque animar es actuar. Solo que, por ejemplo, en stop motion el que actúa es la marioneta, pero el animador le da. Pues la palabra animador viene de alma. Animar no es hacer que se mueva un cuadro de un lado a otro. Básicamente darle alma a un ser. Y eso es para mí el arte de la animación. Que sientas que de verdad pesa algo. Es como... Para mí el arte que hacemos es como un engaño, somos ilusionistas. Entonces usamos un montón de trucos para generar sentimientos en la gente. Voy a explicar nada más esta parte de expression sheets y de acting. Esto es un diseño inspirado en Blue Demon Santo. Estos Blue Demons, estos santos. Y la influencia o referencia de la realidad, ¿verdad? Entonces ven, esta expresión, por ejemplo, es esta cara
de ahí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los emojis para mí son un ejercicio muy interesante porque son síntesis en la mínima expresión, pero que denotan felicidad, enojo, etcétera. Entonces, estos son ya puestas en práctica, geometrías, estos son redondos, ahí está el santo deprimido, y estos están tomadas de estas expresiones, ¿verdad? Entonces, la realidad siempre como referencia. Y este otro, que es esta expresión, que es como la risa nerviosa, y que esta se me inspiró del meme, si han visto el Michael Jackson con el Paul McCartney, que pone en Navidad, ¿verdad? Mamá, dice el Michael, que si le da más tamales, que con uno no se llena. O el meme de mamá dice que si le das más pan con pollo, que con uno no se llena. Entonces la cara del Michael Jackson es como mentira, señor, no le crea. Y esta es un poco la inspiración, pero es como, dice que con un tamal no se llena, entonces es mentira, no le crea, y ahí se lleva sus 4 tamales por lo menos para la casa. Entonces, ¿cómo el personaje actuaría en una situación de esa naturaleza? Les voy a enseñar más, estos son diferentes. Voy a enseñar estos de Catrinas. Catrinas que están en referencia, ¿verdad? La Catrina del libro de la vida, foto de Catrina. Y estas son expresiones femeninas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con esto? Y podemos, por ejemplo, aquí la dibujé. Y básicamente, aquí tengo... por eso estaba saliendo eso. Aquí es la fotografía como referencia para poder, por ejemplo, ¿verdad? Hacer como todo un proceso de dibujo de figura humana, es decir, es el proceso, ¿verdad? De dibujar un rostro, hacer... se me hizo... Ahí está, tengo un pequeño lag. Aquí... Es un poquito de retraso mi compu. Y se van a tardar en salir los tres, creo que porque tengo abiertos los archivos. Bueno, voy a cerrar este otro archivo. Haciendo quedar mal, compu. Bien, lo que quería explicar acá era el proceso de ver referencias. Por ejemplo, aquí de la cara de la chica, ¿verdad? Hacer un dibujo de figura humana y hacer esa interpretación, ¿verdad? ¿Cómo tiene la figura de la boca? ¿Cómo puedo hacer la nariz? ¿Cómo puedo exagerar un ojo, ¿verdad? Este ojo está viendo hacia en medio. Tengo aquí el otro ojo, está como viendo hacia la nariz. Y la actitud que tiene y cómo yo esa actitud la puedo llevar a una estilización. Incluso podría exagerar, ¿verdad? Si mi diseño de personaje tiene otro estilo de cabello, se lo voy adaptando y exagerándolo. Entonces, eso es la parte que está puesta acá, en esta diseño, que sería una Catrina haciendo esta cara. Les voy a enseñar otras más, para que vean por acá. Quiero ver. Aquí están estas. Voy a dejar la otra también. Está por acá. Lo mismo, solo que estas les pinté, estas les logré pintar sombras. Entonces, la expresión, la figura, ¿verdad? Modelo, referente, y luego, como ya en mi diseño, con mi estilo, puedo hacer esta interpretación. Entonces, eso es, esto está sacando ahí la lengua. Hay que un poco de valores de grises, como para darle un poco de volumen. Quiero ver, veamos, por acá, estas son otras referencias. Y esta otra por acá que está inspirada en esta, es esta de acá. Entonces, como la realidad me sirve para crear una realidad estilizada. Entonces, eso es un poco por ahí la idea. Bien, creo que por ahí voy a pasar a las preguntas. Ya se me fue bastante el tiempo en hablar tanto y me gustaría, no sé, saber si hay dudas o preguntas para poderles aportar y responderles. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, pasamos a la parte de las preguntas, Kane. Y bueno, como vamos con un poquito de retraso, todavía no nos han colocado alguna, pero chicos, pueden hacer sus preguntas, pueden hacerle las preguntas a Kane, que cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Y bueno, mientras tanto, Kane, yo sí tenía una consulta, a mí me surgía como la duda, porque Sí. tú mencionabas algo de que hoy en día estamos, gracias a todos los medios, las redes sociales, todo
el internet y todo esto, estamos como rodeados de muchos artistas, de muchas personas que se dedican a esto o que es algo que les gusta. Entonces, yo me hacía la pregunta de qué pasa con esas, y tú lo mencionabas, qué pasa con esas personas que están buscando su estilo como para tratar de diferenciarse de los demás, pero todavía no lo encuentran. No sé si tienes como algún consejo o algún tip que les pudieras dar para que logren como identificar más rápidamente su estilo. Sí, yo en mis clases pongo el ejemplo de que sería bien chivo que pudiéramos hacer una ceremonia en la Puerta del Diablo. Sería chivo que en la Puerta del Diablo nos vamos a una excursión todos, invocamos a los dioses de la ilustración y hacemos un ritual para que el estilo surja y poder ya, yo sí, de una forma como súper mágica, ¿verdad? Y decir que el estilo lo podamos invocar con los dioses y que pudieran ya cada uno de los que vaya a esa sesión salir disparando ya algo con identidad desde su mano. Es complicado, pero a mí es como la personalidad, el estilo va a surgir haciendo, tenés que hacer. Para mí el estilo incluso llega por la repetición y el accidente. Creo que llega un punto que uno tira tanto una fórmula o varias. Voy a poner un ejemplo de un juego de pelea. El juego Street Fighter y me gusta mucho. Entonces a la larga es lectura de patrones. Son patrones, juegos psicológicos y un montón de cosas que tienen que ver con habilidades. Llega un punto donde te das cuenta que ciertas técnicas te sirven más para ciertas situaciones. Y eso se vuelve tu estilo. Como alguien que al usar ciertos colores o al usar ciertas temáticas logra comunicar mejor. O también yo lo que definiría mucho es que conecten con algo que sientan por dentro. Yo siempre en mi trabajo personal hago cosas que conectan conmigo y que a mí me gustan. Entonces cuando algo te gusta lo disfrutas más. Cuando tenemos causa, ¿verdad? De repente alguien es amante de los perros, por ejemplo, y quiere dibujar perros, va a haber gente a la que le va a gustar tu trabajo, siempre va a haber gente que le va a gustar y siempre va a haber gente que te va a criticar. Pero a mí sí la crítica viene de alguien que no sabe ni pierdan el sueño ni se preocupen, porque es la naturaleza humana criticar. Pero también en el caso de que sean personas que sepan, sí tomen de la crítica porque te va a ayudar a ser mejor. Siempre va a haber alguien mejor y va a haber alguien que tiene menos habilidad que uno. Yo creería, primero, de todo lo que he mencionado, que consuman mucho contenido. Consuman mucho contenido. Yo tengo carpetas de esto, de lo que te gusta, y tomo capturas de pantalla. He estado viendo documentales. Estoy como queriendo hacer cosas urbanas y me estoy como bien activo con las texturas de las ciudades. He estado viendo ciudades de Petare, de Venezuela, Bangladesh y San Salvador. San Salvador para mí es preciosamente lleno de elementos para diseñar. Entonces yo me digo, todos estos elementos tan ricos que nadie los ve porque estamos tan clavados viendo a Bob Esponja, a Japón, a un montón de contenido que es chivo, que es genial, pero que también yo me digo, y también está aquí. Lo único es como que los artistas estamos en esa, tenemos que representar lo nuestro. Y considero que es importante que consuman contenido que les inspire. Ese contenido, reúnanlo. Yo tengo carpetas donde reúno fotografías y cosas que me gustan. Cuando estoy decepcionado de la vida, me pongo a verlas. Cuando las veo, me siento como, qué chivo. Y Motivado. Sí, es que te motiva también ver a los artistas que admiras. Y sobre todo me motiva a escuchar los problemas que tienen. Yo he ido a muchas charlas y a mí me encanta escuchar a un tipo super pro y que te cuente un drama y te quedas pensando, este man super pro, que es un gran denso, le costó, tuvo miedo, ansiedad y es un humano. Por eso me gusta mucho la figura de Batman, porque es un personaje que no puede volar, no tiene superpoder y como puede, ahí va. Entonces me parece importante que encontrar artistas que te inspiren y que sus contenidos te inviten a hacer. Pueden ir desde cine, música. A mí mucho me ha inspirado la música. Eso es bien interesante. Incluso puede hacer que un género musical a mí han habido varios géneros específicos que hay géneros, yo veo cierto arte y en esa época escuchaba tal música y lo veo ahí, lo veo en color, en forma, en figura. Y es pura mi época donde escuchaba tal género. Y luego viene otra fase de la vida donde aquí ya he escuchado otra música y ya veo colores. Entonces, que consuman mucho contenido y que identifiquen aquello que les gusta. Y luego para mí que surja la voz propia.
La voz propia para mí es aquella huella dactilar única que te hace diferente a los demás. Y para mí hay fórmulas también, hay fórmulas que son como para quedar bien, como decir, esto es chivo y luego te sale como un producto kitsch, que es como que yo diga, quiero hacer la comida más rica del mundo, entonces voy a poner pizza, sorbete y todo lo que a la gente le gusta. Lo meto en una licuadora y me sale una cosa asquerosa, que eso también para mí sucede mucho, ¿verdad? Que tiende a ser como un tutti frutti raro. Entonces yo sean ustedes mismos, aliméntense esos inputs o comida, es como practicar un deporte y para que yo tenga energía para poder correr debo consumir y nutrirme. Entonces nútranse bien y dibujen mucho, o sea, dibujen, yo diría que dibujar sea como una actividad natural en su vida. Yo desde que soy niño no he dejado de dibujar y la gente te pregunta ¿desde cuándo dibujas? Y es más bien desde que tengo uso de razón dibujo. Y se les devuelve la pregunta diciéndoles, ¿tú cuándo dejaste de dibujar? Porque hay una edad donde te empezó a dar pena y te empezaste a cohibir y dejaste de dibujar. Pero si a un niño de 4 años le das crayolas y ni siquiera les tienes que dar papel, en las paredes ya empezar a manchar y es algo que llevamos por dentro. Bien, bueno, no sé si hablé un montón, no sé si contesté la pregunta. No te preocupes, Kane. Vamos a ver, también aquí tenemos algunas preguntas ya de la audiencia. Por ejemplo, nos pregunta María Sánchez, creo que María Sánchez no le termino de entender la pregunta, pero más que todo creo que dice que no tiene como mucha experiencia con la Wacom, con el uso de la Wacom. Entonces ella dice si hay como algún consejo para aprender a usarla, me imagino yo. Sí, con el uso de la Wacom, un poco comentarles, y siendo bien sincero, cuando yo probé, yo quiero ver allá por los años 2000, las Wacom eran productos exóticos, o ya son más comunes y más baratos y accesibles. Lo que a mí me pasó bastante era que, bueno, un amigo me prestó una. A eso voy. Me prestó una, yo no podía comprarme una y era mi sueño. Y yo estaba que quiero una Wacom, que quiero una Wacom. Incluso llegaba a pensar que cuando tenga la Wacom voy a dibujar mejor. Y luego me di cuenta que no, es solo una herramienta. Al principio me costó. El primer día que dibujé con una Wacom lo sentí feo, no me gustó. Fue un proceso bien... Mecánicamente sentí con la mano como que estaba... Sentí como que estaba... Voy a cerrar este archivo y la compu se me... Quiero dibujar algo, pero la compu tiene retraso y se me... que pesa mucho. Este archivo tiene 1000 layers y hace rato ahí lo tracé y no me lo da. Voy a crear uno nuevo. Bueno, lo que estaba diciendo, a mí me costó al principio adaptarme a la Wacom. La primera vez que la dibujé la sentí bien fea, como que estaba dibujando con mi mano no dominante, sentía. Fue algo frustrante la experiencia y uno es como que, no, cuando tengo una Wacom voy a dibujar más chivo, y fue, no, para nada, de hecho bien incómodo me sentí. Yo en mi proceso, cuando obtuve mi Wacom, no dibujaba directamente sobre ella, sino que tenía un proceso de dibujar a mano siempre, y luego de hacer ese, voy a ir dibujando mientras estoy hablando. Y ese proceso de dibujar a mano, yo lo escaneaba y luego lo pintaba con la Wacom. Ese era mi proceso. Llegó un punto donde me pidieron un trabajo que ya era como para allá, y empecé a tener, como decir, ya no me da para dibujar a mano, escanear y hacer todo ese proceso tan largo. Entonces me obligué, y para mí esa es la mejor forma, tirarte al agua. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando aprendí a usar Illustrator fue en el trabajo, trabajaba en el diario de hoy, y de un día de freehand, porque freehand fue el que me enseñaron, el de la U, el que pasé trabajando en el diario de hoy, y de repente me dieron una compu con Illustrator y ya freehand no está, y adiós. Y es aquí no te preguntamos si podés, ya tenés que diseñar. Entonces así aprendí Illustrator a puros huevos. Y básicamente con la Wacom lo mismo. Fue como que me pusieron como un estrés que me obligó a aprenderla, y me puse a dibujar y le fui perdiendo el miedo hasta el punto que ahora ya se vuelve algo natural.
Entonces practiquen. Yo diría que equivóquense, o sea, pásense un rato equivocándose y por repetición van a ir mejorando. Yo ahora me siento súper cómodo dibujando en la tableta a mano. Ahora lo que trato de hacer es dibujar mucho a mano para no perder la habilidad. Bueno, el recurso manual siempre es parte de mi vida y también está chivo que hoy hay tablets como con Procreate, el iPad Pro está súper chivo y está súper bueno que la puedes llevar a la playa y dibujar y está súper genial, pero también es súper chivo poder llevar, por ejemplo, tu papel y lápiz. Yo toda la vida tengo una libreta de dibujo, entonces esos ejercicios los pueden hacer en la Wacom. Por ejemplo, aquí en la Wacom, ¿verdad? Puedo ponerme a hacer líneas a mano alzada. La Wacom registra presión. Entonces, si sos bueno a mano y manejas Photoshop, porque hay un montón de comandos que te van a hacer súper rápido, con la Wacom vas a volar. Uno se vuelve súper rápido con la tableta. Y hoy en tiempo de pandemia, en mis clases, antes yo pasaba mucho, bueno, hay como un proceso de revisión, pero estas clases digitales virtuales me han permitido pasar dibujando mucho desde mi pantalla, como lo estoy haciendo ahorita. Entonces he sentido que es bien chivo porque se divierte y también trabajar en proyectos. Estaba trabajando en un proyecto, por ejemplo, un proyecto como 1 año y medio dibujando selvas. Entonces dibujaba tantas plantas, dibujaba tantos personajes que realmente sentís que la habilidad se te aumenta por repetición. Entonces imagínense ustedes pasar 8 horas diarias en un programa durante meses, luego años, te volvés tan rápido y tan bueno porque la repetición y la práctica te hacen desarrollar esas habilidades. Entonces con la UA con paciencia y ejercicios. Hagan ejercicios de dibujo, los mismos ejercicios de dibujo de figura bodegón, por ejemplo, figura humana, o dibujen lo que les guste y pasen practicando. Cumplan horas, o sea, pónganse horario así con disciplina, ¿verdad? Hoy voy a dibujar una figura humana y me voy a echar 2 o 3 horas. Y si a los 10 minutos ya me aburrí, es sheer fucking will, que es pura voluntad para que le metan ganas. Pero sí, pasar mucho rato ahí dibujando. Ya después no la van a querer soltar. Muy bien, perfecto, Kane. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas más, pero por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Si me permites un momento, voy a compartir mi pantalla. Y pues Sí, ahorita. de parte de la facultad queremos darte lo que es un pequeño reconocimiento, lo que es un pequeño diploma de participación. Y es que dice de la siguiente manera. La Universidad Francisco Bavida, por medio de la Facultad de Arte y Diseño, otorga el presente diploma a Oscar Kane por su participación destacada en el webinar Haciendo los personajes, Cromática 2021, celebración del Día Internacional del Diseño del 27 al 29 de abril del 2021, y pues firmado por la coordinadora Sara Michel y por el decano de nuestra Facultad de Arquitecto Juan José Ábalos. Así es que, Kane, realmente te agradecemos mucho por tu participación. Ha sido un honor, para mí realmente un placer poder tenerte acá y que hayas podido compartir con cada una de las personas, ¿no? Cada uno de los chicos que estaban acá pues escuchándote. Así es que muchas gracias, Kane. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a la gente que se tomó ahí el tiempo de escucharnos y compartir parte de su vida esta hora y espero que les sirva, que les haya servido el contenido compartido. Así que gracias y feliz día también y Semana del Diseñador para todos los diseñadores. Perfecto. Muchas gracias, Kane. Muy bien. Pues gracias a todos y hasta aquí llegamos. Gracias a los asistentes, gracias a los invitados y les pido que sigan pendientes de las actividades que tenemos preparadas para Cromática 2021. El día de mañana tenemos también un pequeño webinar al agua pato de la Universidad del Ambiente Laboral. Así es que los esperamos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.